En este martes de la tercera semana de Pascua, la Iglesia claramente nos invita a descubrir que de la alegría pascual, del triunfo del resucitado, el que es el Alfa y la Omega, a quien pertenecen el tiempo y la eternidad, Señor de señores, Rey de reyes, nace un mandato misionero. Hemos sido llamados por nuestro nombre, como lo fueron Juan y Pedro y Bartolomé, como lo fueron Simón y como lo fueron todos los demás y todos los hombres y mujeres que a lo largo de los siglos, por la gracia del bautismo, han sido llamados por su nombre, desde toda la eternidad. De esta llamada nace la consagración. Hemos muerto al pecado, a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y hemos renacido a la gracia de Dios, a una vida nueva, a la vida del resucitado, que no vivo yo, que es Cristo quien vive en mí. Y de esta consagración brota la misión. Muchas veces actuamos de manera inconexa. No somos conscientes de una llamada, pero queremos hacer un voluntariado. No me tomo en serio mi consagración, no alimento mi vida espiritual, no soy un hombre o una mujer de oración, pero quiero ayudar a los demás. Y es un absurdo, no soy más que un pagano de buena voluntad. Y a veces la línea que divide al pagano de la buena voluntad y al verdadero testigo del resucitado queda muy difuminada, en gran parte por culpa de los cristianos. Y así nos dice hoy el Evangelio de San Marcos en el capítulo 16, versículo 15. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Es impresionante este texto. Nos recuerda la urgencia de la evangelización. Nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a evangelizar. Y muchos estamos llamados a ser misioneros. Uno de los grandes dramas de la Iglesia de hoy es la escasez de misioneros. Hombres y mujeres que dejando su tierra, sus gentes, su padre y su madre, hayan abandonando todo, su barca y sus redes, como hicieron aquellos primeros amigos de Jesús, y se lancen por los caminos de este mundo a los lugares más recónditos para proclamar la palabra viva del Señor. Que en la celebración de estos misterios se nos conceda a todos la gracia de descubrir que hemos sido llamados por nuestro nombre, que hemos sido consagrados y que hemos sido enviados. Yo de verdad he escuchado a Jesús decir mi nombre. Yo me estoy tomando en serio mi llamada, porque cuando me llaman para algo. La primera razón de la llamada es la consagración, la pertenencia a Cristo. ¿Cómo puedo colaborar con Cristo si no le pertenezco a Él, si no estoy insertado, si no estoy injertado, como dice el Evangelio de San Juan, como el sarmiento en la vid? Si no corren por mis venas la misma savia del tronco que es Cristo, si es que no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. He estimado todo como basura con tal de alcanzar a Cristo. Llevo en mi carne, en mi vida, las huellas de la pasión del Señor, dirá el gran apóstol. También nosotros, conscientes de que Él nos llama cada día, cada instante por nuestro nombre, somos consagrados y renovamos esta consagración. El bautismo solo se puede recibir una vez, pero la gracia del bautismo es la que se actualiza en los demás sacramentos, porque he sido en ese momento entroncado, injertado en el misterio de la Trinidad. Soy hijo del Padre, amigo
soy esposa de Jesucristo, soy templo del Espíritu. Cada uno de nosotros podemos decir, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Nosotros en las personas divinas, en el corazón de la Trinidad que inhabita en nosotros. Sí, pero para un envío, para una misión. Hay mucha gente que es católica, hay mucha gente que reza, que va a misa, que tiene unas prácticas religiosas, pero evangeliza, es misionero, se toma en serio esto de ir al mundo entero a proclamar el Evangelio a toda la creación. Es un mandato misionero. La misa termina así, ite misa. La misa, por mucha gente no sabe por qué la misa se llama la misa. La misa se llama la misa porque en las últimas palabras de la celebración de la misa en latín pueden ir en paz, se dice misa ite es celebrada. Ite misa est. Es un envío, misio, viene de la misma palabra misa. Proclamad el Evangelio. Entonces, conocer la palabra de Dios, conocer la Sagrada Escritura. Nos decía el domingo pasado, no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras, cuando nos hablaba por el camino. Es evangelizar, es anunciar la palabra de Dios. ¿Qué hace el anuncio de la palabra? Hace surgir la fe. Y el que comienza a creer pide la gracia del bautismo. Y el que se bautiza se salva. Y el que no se bautiza no se salva. Solo los bautizados van al cielo. Siempre recordando, como nos enseña el magisterio de la Santa Madre Iglesia, que hay 3 modos de bautismo. Hay el bautismo de agua, hay el bautismo de sangre y hay el bautismo de deseo. Hay muchas personas que a lo mejor no van a tener la gracia de recibir el bautismo como sacramento, pero sí pueden recibir la gracia del bautismo o porque han muerto por Cristo sin haber estado bautizados, pero han confesado la fe en Cristo Jesús. Esto se llama el bautismo de sangre, que no es sacramental, pero es bautismo real, o el bautismo de deseo, la cantidad de personas que si hubieran tenido la oportunidad se hubiesen bautizado. Tienen ese deseo en su corazón, aunque no lo sepan. Pero el que no crea, el que explícitamente rechace a Jesucristo y el bautismo, será condenado. No me lo invento, está escrito en el Evangelio. Y a nosotros, que hemos sido enviados a evangelizar, se nos invita a dar lo que se llama en teología signos de credibilidad. Les acompañarán estos signos, que no es una lista exclusiva o restrictiva, sino que son signos entre muchos otros. Echar demonios en nombre de Jesús, hablar lenguas nuevas, coger serpientes en las manos, si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Hay muchos signos de credibilidad. Por ejemplo, Juan el Bautista manda a sus discípulos y Jesús le dice, vayan a Juan y digan lo que están viendo. Esos son signos de credibilidad, que los ciegos ven, los cojos andan, los tullidos pueden ponerse en pie y caminar, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Signos de credibilidad entre muchísimos otros. ¿Qué signos de credibilidad damos nosotros para que mis compañeros de la oficina, de mi colegio, de mi trabajo, de mi fábrica, de mi escuela, de mi universidad, crean que Jesús es el Señor? ¿Qué hay en mi vida que haga la fe atractiva y convincente para ellos, para que digan, yo quiero creer, yo quiero recibir la gracia del bautismo? Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Es decir, Cristo, ahora nos preparamos dentro de pocos días a celebrar la ascensión del Señor a los cielos, a los 40 días de la resurrección. Pero es maravilloso decir que el que ha subido al cielo les sigue acompañando cuando ellos van por todas partes a pregonar el Evangelio.
que con la ayuda de la Santísima Virgen, de los apóstoles, de los ángeles, de los santos de todos los tiempos, seamos una iglesia puesta en pie, una iglesia en camino, una iglesia con las sandalias lleno del polvo y del barro de los senderos de este mundo por donde hemos marchado a evangelizar. Benditos nosotros si se nos concede la gracia de caminar por los caminos del Señor, para que a todos se les conceda reavivar el don de la fe, reavivar la gracia de la llamada, de la consagración y del envío. No sirvo para nada como cristiano si no voy al mundo entero a proclamar el Evangelio a toda la creación.